Así mismo es, aquí están los poderosos al aire. Y yo, claro, aspirante a poderosa algún día, don Rudy González, don Georgie Rodríguez y una servidora Olga Almanzar, en rumbo de la tarde de RCC Media. Nosotros felices de acompañarles desde ahora y hasta las 7 de la noche para informarles con nuestras entrevistas, nuestros comentarios, nuestras opiniones. Siempre contentos de acompañarles en este nuevo horario y recordándoles que estamos también a disposición de ustedes a través de YouTube, del YouTube Rumba FM, en donde pueden ver el programa en transmisión en vivo y donde también pueden buscar el contenido si se pierden el programa de hoy. Pueden ir a las redes sociales de RCC Media y al YouTube de RCC Media para poder ver el programa en diferido. Don Rudy González. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Georgie. Buenas tardes, Ismael, Sandy. Cuando tú dices eso de que estamos en el aire, explica eso porque yo nunca estoy en el aire. Pero nosotros hacemos radio. Por múltiples razones. No, a propósito de lo que estábamos hablando antes de salir al aire. Ok. No diga nada, don Rudy, pórtese bien. Ya usted le dijo lo que le iba a decir a Sandy. A Sandy, ¿verdad? Porque Ya, pórtese bien. Sí, porque Sandy viene con su tigueraje. Sí, entonces uno se apabulla uno, ¿verdad? No, y usted tiene menudo para devolver. Bueno. Mira, hay tres episodios interesantes en el día de hoy. Sigue el episodio de Senasa, hablaremos más adelante de ello. Perdón. Hay el episodio de las medidas de coerción a las personas relacionadas que han sido imputadas de homicidio, de homicidio involuntario en el caso de la muerte por ahogamiento de la niña Estéfora Anne-Marie, ocurrido el 30 de noviembre pasado en un rancho, un sitio de recreo allá en Santiago, durante una excursión. Pues la jueza, que a decir de los abogados, por lo menos, hoy una declaración más o menos sensata, cuando se produce una acción de un juez, porque nosotros tenemos, y excúseme el paréntesis, nosotros tenemos en República Dominicana una suerte de enjuiciamiento que cuando un juez, y hablo en el caso específico del juez, toma una decisión, las decisiones de un juez que es un tercero imparcial entre dos partes, una persona acusada de una violación a la ley y una persona que se declara inocente y que es defendida porque no violó la ley. Y el juez es la persona que decide entre las posiciones dónde están las pruebas del tema y dónde está la verdad que dan esas pruebas y en ese sentido toma una decisión. Un tercero imparcial. Si usted llega a la justicia, una gente pierde y una gente gana. Eso en la justicia no se empata. Uno gana y uno pierde. Es muy dado que los que pierden o que no les satisface en las expectativas que se genera, que se crea o que espera la decisión de un juez, es muy dado muchas veces a tratar de calificar la decisión de un juez sobre la base de que está vendido, de que tiene miedo, de que no sabe de leyes. O sea, tratan de estigmatizar la decisión en el plano personal por la actitud que toma un juez. Cuando lo lógico es que hay otros canales para continuar los procesos y seguir los procesos hacia adelante. Entonces, los que ganan, actuó bien el juez. Eso es muy normal. Que no se ve tanto, no se ve tanto en otros sistemas de justicia. Por ejemplo, el sistema americano. Lo que decidió, un jurado, lo que decidió el jurado y lo que decidió el juez, por ahí se va la cosa. Usted va y usted apela y sigue los requerimientos. Y usted puede decir que la investigación estuvo mal hecha y todo esto, pero la decisión del tercero imparcial se respeta. Por eso digo que sentí con cierta satisfacción una de las declaraciones que hicieron los abogados que defienden a la familia, que se han constituido, son como un montón de abogados, porque yo vi en la televisión dando diferentes declaraciones sobre eso. Y yo creo, y es mi temor, que en un caso tan penoso
y donde deben establecerse responsabilidades serias por lo ocurrido, por el presente y por el futuro. Llevar esto a un populismo y a un morbo, buscando publicidad, buscando notoriedad, que ojalá que no fuera el caso, de una apreciación mía personal, lo confieso. Ojalá que eso no sea el caso y el resultado de esta situación tan penosa y tan gravosa que ocurrió con esta niña. Porque desde todos los ángulos, esto es un desastre nacional. Una niña de 11 años no debió morir rodeada de gente y cada vez que yo veo esto, no hay forma de que a mí me lo expliquen, de que yo pueda asimilarlo. Lo entiendo porque lo han explicado de diferentes formas, pero asimilarlo. Entonces, excúsenme el paréntesis, pero va a tener sentido lo que voy a informar ahora a continuación. El juez decidió, la jueza decidió, de 4 personas que involucraron en un cargo de homicidio involuntario como responsables, no directamente de que haya ocurrido, de haber cometido el hecho, sino de no tomar las previsiones, de no actuar en consecuencia, de poner a los niños en peligro. De todo esto, entonces, son responsables. Negligencia. Negligencia, como se calificó ayer. Pero la jueza decidió, los fiscales habían pedido 50 millones de pesos de garantía económica. De las 4 personas, la jueza decidió, y prisión, decidió a 3 de las señoras ponerle una fianza, una garantía económica de 500,000 pesos. Se paga un 1%. 500,000 pesos y libertad presentación, pura y simple no, presentación periódica. A la coordinadora la a la otra sí no le pusieron ninguna, a una de ellas no le pusieron ninguna, porque dice la sentencia o la decisión, que ella no hubo pruebas de que pudieran ubicarla en todo el entramado de lo que pasó, ni en el sitio, ni tomó una decisión de mandar a los niños. Ella no tenía nada que ver con eso. Ella es responsable porque tenía un cargo jerárquico en el colegio. Entonces, ahora los abogados dicen que la jueza es una jueza que en Santiago ha ganado la reputación y tiene la reputación de ser una jueza justa, de ser una jueza apegada a la ley y de ser una jueza que actúa correctamente. Yo digo, mira qué bien que los abogados que pidieron el cadalso para el colegio, para los entornos y para los primos, vecinos y amigos de la gente de los dueños del colegio, sí, porque fue para todo el mundo. Ellos dijeron que ahí falta mucha gente por meter preso y eso. Bueno, lo que te quiero decir es que eso está en ese punto en este momento. En esas medidas se hará un juicio en un momento determinado y se establecerán las responsabilidades que haya que establecer, las no responsabilidades que haya que establecer y seguirá. Pero lo que quiero decir con esto es que ojalá que se asimile la experiencia para actuar en consecuencia y tratar de evitar por todos los medios repeticiones de episodios tan penosos como ese. Número 1. Número 2, que sirva de punto de referencia para saber cuáles son las verdaderas falencias que tiene la seguridad de nuestros niños en escuelas y colegios y en los sitios donde se agrupan o van a vacacionar o lo que sea. Que los protocolos, si los hay, realmente se cumplan y se apliquen. Si no los hay, que se creen. Si los hay, no son suficientes, que se enmienden, pero que esto sirva de clarinada para tratar de actuar en consecuencia. Es lo único que uno puede pedir, porque como decíamos ayer, la niña ya está muerta. Ya lo único que podemos es esa muerte, aprovecharla para evitar la consecución de hechos de esta naturaleza. Porque, y los que sean responsables, que paguen sus responsabilidades, pero la experiencia, a final de cuentas,
yo creo que es la única que podemos pedir, porque es que si pudiéramos hacer algo para darle atrás el tiempo y que la niña no llegue al sitio donde estaba hondo y se quede ahí y decida salir y mejor tomarse un agua de coco en el borde de la piscina y no entrar. Si nosotros pudiéramos hacer eso, yo creo que todas las fuerzas fueran positivas para poder volver atrás en el tiempo. Pero eso ya no podemos hacerlo. Yo también quisiera que de esta experiencia que pasó con el caso de Estéfora, nos quede algún tipo vamos a decir, de beneficio a favor de la propia justicia, de lo que es la justicia como institución que está llamada a velar por ciertos procesos ante los cuales debemos ser todos iguales. Y es que con mucha frecuencia se habla de este tipo de distorsiones en donde quizás el hecho de que fuera una niña de origen haitiano, de que estuviera en el contexto de la zona norte y específicamente en Santiago, donde se alinean los planetas. Sí, hubo en realidad cierto contexto ahí que también yo creo que influyó con eso. Pero a mí me preocupa que ante la falta de actividad de la justicia, en el caso de Estéfora, se quede todo así. Ya, bueno, ya retomamos lo que fue el caso, estamos accionando como debió hacerse desde el día 1, pero todo se quedó así. ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es el veedor de que la justicia actúe como se espera que deba actuarse? Yo quisiera que en este caso sirva de ejemplo, porque debe haber algún tipo de consecuencia cuando nuestros organismos no fungen como deben. En el caso de Estéfora, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, yo sé que fue muy difícil de comenzar a tratar el caso a nivel de justicia porque los fiscales simplemente no querían tomar el caso. Entonces, ¿por qué? Hace falta solo la influencia de una familia, de la gente con dinero. Estamos todavía en la etapa como sociedad en donde el dinero juega un papel fundamental incluso para hacer valer un derecho. Entonces yo quisiera que al menos en ese caso nos quede eso también de que nosotros como ciudadanos dentro de una democracia y donde existen ciertas obligaciones de los poderes del Estado que están llamados a cumplirlas, en el caso de que no las cumplan, ¿quién se encarga de que esas personas también, de que ese organismo, pues no le quede el deseo de volverlo a hacer? Mira, yo quiero que por lo menos eso nos quede. Yo creo que en casos como este no hay una premeditación de no actuar o de hacerlo mal hecho. Yo creo que ahí se confluyeron varias situaciones en donde hubo grados de irresponsabilidad sumos, pero yo no creo que haya una planificación de dejar morir a esa niña. No, por ejemplo. Yo no hablo de planificación, sino de inacción. Soy yo que estoy diciendo. Yo creo que el sentido de responsabilidad, no solamente de la autoridad, sino de todo ciudadano, en los casos independientes en que todo ciudadano debe actuar. Porque, por ejemplo, en el mismo caso de una niña que esté pidiendo auxilio, o de cualquier persona que esté pidiendo auxilio, lo normal es que usted no tiene que averiguar quién es o quién no es, usted auxilia. Aquí nosotros vemos un accidente y vemos un choque y usted ve a la gente, la persona muriéndose adentro y atrapado, y usted ve a la gente con un celular filmando para subirlo a las redes. Entonces tú dices, pero ¿dónde está el grado de sensibilidad de la gente ante la desgracia de la otra persona? No piensan en ese sentido de lógica de solidaridad, de ayudar, de asistir, sino piensan en subirlo para que todo el mundo vea que yo estaba ahí y ganarme like, como le dicen ustedes los cibernéticos. Yo no sé mucho de eso. Entonces, lo que te quiero decir es que hay un grado de sensibilidad humano, natural de la gente, que muchas veces se pierde aquí. Y si hay prejuicios y otra serie de cosas, se complica más. Yo creo que ahí no solamente las autoridades, y tú me dirás, sí, pues las autoridades tienen el deber y la obligación de hacerlo. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que también debe haber un sentido de solidaridad. Yo me acuerdo cuando se cayó
en los días del aguacero de noviembre de hace 2 años, cuando se cayó el muro ahí en la 27 de febrero con Máximo Gómez, habían gente atrapada dentro de los vehículos, lo que había mucha gente era filmando con los celulares. Y había otra gente filmando lo que estaban filmando con los celulares, porque se veían en segundo plano. Pero la empatía es opcional. Lamentablemente, la empatía es opcional, pero la justicia es obligatoria. No, por eso yo diferencié. Digo, la autoridad tiene la obligación de hacerlo, pero también es un comportamiento de la sociedad, en cierto modo. Lo malo también es si hay una combinación de esa apatía ligado con un deseo de hacerlo porque me da la gana de hacerlo y porque yo quiero hacerlo o porque tengo una razón para hacerlo. O sea, la apatía no funciona así. No puede funcionar así en una sociedad. Una sociedad que actúa como norma en esa forma es una sociedad que tiene serios problemas. Nosotros somos una sociedad yo siento que hemos evolucionado como sociedad. Es evidente porque a la luz de las declaraciones, por ejemplo, de ese abogado, de lo que él vio en el video donde se ve la niña ahogándose, no he visto el video. Sería para mí, y debo decir que he visto muchas cosas como periodista, pero sería para mí muy difícil verlo. Sin embargo, a la luz de lo que él declara, si es completamente apegado a la realidad, lo que él dice, nosotros deberíamos hoy estar teniendo varias discusiones. No solo el tema, ¿sabe qué? El tema ético, moral, estamos hablando de adolescentes, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? El tema de la empatía, eso que usted mencionaba. Pero también a mí me preocupa mucho algo de un comentario de una persona a quien yo respeto mucho, que me hizo el comentario ayer al término del programa, y me voy a atrever a hacer el comentario al respecto sin mencionar a esa persona. ¿Quién quita que ese tipo de situaciones se dé con otros niños que son de ascendencia haitiana o de padres haitianos? Y como en este caso, esta es una niña que no era simplemente una pedigüeña que estaba en un semáforo, sino una muchacha que una adolescente perteneciente a una familia de estatus acomodado y que quizás tenían la posibilidad de contratar a un abogado, de mover la opinión pública, de hacerlo público. Y estamos hablando de Estéfora hoy por eso. Pero ¿cuántos casos no deben existir por ahí que no son personas pudientes y que son víctimas hoy de este tipo de situaciones en República Dominicana? Y que a nadie le importa. Eso no le quita el sueño a nadie, eso no le quita el apetito a nadie. Y a veces cuando yo siento tanta pasión por decir algo, yo digo, yo me siento un poco ilusa y un poco inocente y un poco idealista e ingenua. Pero señores, lo que pasa es que uno a veces como profesional es una cosa, pero como ser humano, uno se pone en los zapatos de un papá, de una madre, que te dicen, mira, pasa por tal sitio, hablar con las autoridades de ahí y que cuando tú llegues allá, tu hija, que tú se la entregaste a un lugar donde tú entiendes que es uno de los lugares más seguros donde un niño puede estar, de pronto te encuentres con la noticia que tu hijo se murió. Y eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, cuando yo me pongo en los zapatos de una persona como esa, a mí me duele. Entonces, me duele más pensar que ella tuvo la oportunidad de levantar la voz, incluso muerta, por su familia, por su condición económica. Pero me da mucho dolor pensar cuánta gente no anda pasando, no solo de ascendencia haitiana, dominicanos, ciudadanos dominicanos que por no tener la condición económica adecuada no tienen acceso a la posibilidad de lo que es un derecho universal. Entonces a mí ese tipo de cosas me preocupa. Y me preocupa porque este caso evidencia no solo que no somos iguales ante la ley, sino que evidencia que nosotros tenemos un problema serio, porque si es verdad que hay 6 adolescentes que ya tienen conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, observando una actitud como esa, no tienen responsabilidad ante la ley, pero hay unas implicaciones éticas y morales detrás de ese hecho que a nosotros como sociedad deberían movernos a analizar. Yo te voy a decir una cosa, y lo que voy a decir y lo voy a identificar claramente. Tengo un prejuicio y lo voy a decir claramente. Yo soy muy claro cuando digo las cosas, con respeto. Yo tengo un prejuicio. Lo primero, se ha tratado de hacer un caso por el hecho de la niña ser haitiana. Y eso yo no estoy convencido totalmente, aunque se haya hablado de que le decían bullying a la niña y de que todo esto, porque era haitiana y lo que fuera. Pues se ha tratado de engrandecer la víctima de una situación
vuelvo y digo, tan penosa y tan lamentable por el hecho de la niña ser haitiana. Y eso genera un sesgo en lo que puede ser la realidad a final de cuentas de lo ocurrido. Puede ser. He dicho, no lo tengo porque no lo sé. Lo primero. Y lo segundo, que es donde yo sí tengo un prejuicio y lo voy a decir, es que yo creo y no confío plenamente en el protagonismo que han desarrollado el grupo de abogados que está detrás del tema. Porque no lo veo, no, yo, Rudy González, cédula 001-008-7452-8, casado de 75 años de edad, nacido en la zona colonial, residente en Santo Domingo, con todos mis derechos civiles y políticos al día. Bien, dicho esto, soy yo que lo estoy diciendo, no es Olga ni es el programa. Yo no confío en yo no voy a decir idoneidad, porque no puedo establecer la idoneidad. No confío plenamente en mi interior, en la campaña y en el escarceo que han desarrollado los abogados en torno a querer establecer con este caso una victimización más allá del hecho y buscándole aristas y ese afán de escalar cada vez más el hecho para convertirlo en un caso que es lamentable y traumático para la sociedad. Lo están haciendo todavía más allá de la cuenta. Es mi opinión. No quiero entrar en detalles particulares porque lo que hago lo hago desde mi apreciación sin ninguna... Por eso yo le preguntaba ayer al abogado cuando hablábamos con él. ¿Cómo llegan ustedes al caso? Nosotros vimos el caso y fuimos al caso, ayudar en el caso. Los padres fueron los que hicieron contacto con ellos a través de un bufete. Entonces, lo dejé ahí por eso. Entonces, por eso mantengo mi idea personal de cómo se está manejando el caso. Y por eso, lo que he visto, lo he visto en la televisión. No conozco a los abogados, son abogados jóvenes de Santiago, no los conozco, no lo he visto interactuar. Sí pregunté a un abogado de Santiago, ducho abogado, por estos abogados, quiénes son, de dónde vienen, o sea, cuál es su labor cotidiana en esto, y me dieron algunas referencias. Punto. Así es. Bueno, cambio el tema rápidamente y digo rápidamente que la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo 0.25 nueva vez la tasa de interés en los Estados Unidos, colocándola en la tasa más baja hasta ahora experimentada en los últimos años en los Estados Unidos, pese a la situación de las presiones que hay con el tema del desempleo o la falta de empleo, y la colocan en un rango 3.50 a 3.75. ¿Por qué es importante lo de la tasa de interés en los Estados Unidos? No por el problema y el lío que tienen en la economía norteamericana, sino porque es el punto de referencia que tiene República Dominicana, países como República Dominicana, que tiene una tasa de cambio que está altamente relacionada, íntimamente relacionada con los movimientos del dólar de los Estados Unidos y provoca nuestra apreciación o depreciación del dólar, y además de eso, los niveles de presión que puede recibir la tasa en República Dominicana y o, además de eso, las tasas de interés en República Dominicana, porque en consecuencia de eso es un punto de referencia vital e importante
para que todos los meses, cuando el Banco Central hace la evaluación de la tasa de política monetaria en República Dominicana, uno de los marcos de referencia es precisamente la tasa de interés en los Estados Unidos, porque una tasa de interés muy alta en Estados Unidos llama a buscar dólares de la masa monetaria de República Dominicana para colocar en Estados Unidos, porque tiene tasas de interés rentables y apetecibles. Y eso presiona entonces nuestra tasa en República Dominicana, nuestra depreciación o nuestra apreciación. De lo contrario, pasa también a lo inverso. Si baja, nosotros tenemos mejores oportunidades de reducir también nuestra tasa monetaria, de política monetaria, y esto va en redundancia con las tasas de interés bancario directamente proporcional. Bueno, después de esa importantísima información, vamos eso a no es ninguna importantísima información. Eso sí, porque después vas aquí también. Si me mandaste a callar, me dijiste que ya, que lo que está hablando tanto, que se cumplió la hora. Vamos a la pausa. Tenemos un invitado ahí pronto. Buenas tardes, seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y tenemos en la línea y le damos la bienvenida al señor Fernando Enríquez, doctor, coordinador general del equipo de recuperación del patrimonio público. Bienvenido al rumbo de la tarde. Me preguntaba una hija mía que por qué yo no uso el título de licenciado. Yo digo que nunca lo he usado por nada, pero hay gente que no hay que decirle licenciado, hay que decirle doctor. Igual. Entonces, este es un doctor de verdad, porque abogado de la República. Buenas tardes. Igual yo, don Rudy y Olga, no acostumbro a utilizarlo, porque cuando verifico en mi acta de nacimiento, pues no está ese No, para que hay gente que tiene en el acta de nacimiento, en la cédula, no la profesión, sino su vocación. Yo creo que hay personas que no saben cuál es su nombre porque siempre le dicen licenciado. Así mismo es. En México eso es muy normal, todo el mundo es licenciado. Al dominicano le gustan esas venias. Doctor, gracias por darnos un poco de luz en este tema, porque es un tema muy confuso todavía. Confuso porque sabemos lo que pasó, así a grosso modo. Sabemos realmente, estamos hablando de que si los montos son importantes para la gente saber la magnitud de los hechos, los nombres, las personalidades, las personas que están involucrados da también una magnitud de los hechos, pero en este caso específico, usted que está dentro del manejo de los expedientes, de toda la investigación, de todo el tema, ¿qué papel juega el Estado en este caso? Porque el presidente dio y lo ratificó en su reunión de la semanal, que el Estado se constituye en parte civil para la recuperación del dinero esquilmado. Pero me pregunta la siguiente, ¿esa es la única posición del gobierno en este caso, o el gobierno participa también en otras acciones dentro de todo el proceso, partiendo de que la justicia, la independencia y la cosa y todo esto que es mucho de la propaganda, digo yo muchas veces, en la forma como se usa, pero realmente cuál es la participación del Estado, además de tratar de recuperar los dineros en un caso de esta naturaleza? Y lo digo porque no lo sé, le pregunto a usted que está para que me diga. No, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Decirle, que nosotros conformamos lo que es el equipo de recuperación de patrimonio público, que es una iniciativa del presidente de la República desde principios del año 2021. Esa es la misma unidad que dirigía el doctor, ¿cómo se llama? Jorge Luis Polanco. Jorge Luis, es la misma unidad. Exactamente. Okay. Y, junto con Jorge Luis Polanco en su momento, pues formábamos una junta de coordinadores del cual yo desde su origen estoy involucrado. Okay. Y entonces a su salida, pues yo pasé a ser el coordinador general. Perfecto. Entonces, esa iniciativa presidencial, que dicho sea de paso, es una respuesta muy concreta y muy atinada al reclamo popular de la lucha contra la impunidad y a todo el movimiento ciudadano de Marcha Verde, que en adición a que solicitaba en su consigna la cárcel a los corruptos, también pedía recuperación de los robados. Okay. Y creo que ha sido una iniciativa que ha interpretado muy bien ese reclamo y la materializó.
Y entonces desde el año 2021 venimos en un conjunto, en una participación constante en la mayor parte de todos los procesos relevantes en los cuales el patrimonio público ha sido afectado, tantos de los que se iniciaron con motivo de acciones de gestiones gubernamentales anteriores, como así las que han ido desarrollándose en gestiones de los funcionarios de estas gestiones de gobierno encabezada por el licenciado Luis Abinader. Correcto. Entonces, este es un caso, el de Senasa, que evidentemente conmociona, es un caso de una envergadura impactante, y no solamente que conmociona por el tema del volumen, sino también por el sector tan sensible y el área tan sensible al cual afecta, que es precisamente la salud. O sea, ha sido una de las grandes prioridades en la visión del presidente Abinader, ha sido el poder brindarle a la ciudadanía y sobre todo a la ciudadanía más vulnerable un acceso universal y digno a la salud. Sin embargo, como te está evidenciando este caso, los responsables de el manejo de la administración del riesgo de salud y de estos planes subsidiados y contributivos de Senasa, pues han hecho una actividad que presuntamente, y tengo que hablar en términos técnicos de presuntamente porque todavía estamos en fases en que se está en la investigación y en el establecimiento de responsabilidades, han vulnerado la confianza que le fue concedida del manejo de ese sector y de las finanzas de ese sector. Déjeme preguntarle algo para ver si usted me ayuda con esto. Yo escribí un artículo hoy en el Caribe, en el Listín Diario en el Caribe, pero fue mi formación de toda la vida, a veces se me va la guagua. En el Listín, yo no sé si usted lo vio, es un artículo donde yo hago un análisis sobre el tema y lo enfoco desde un punto de vista indicando que esta acción del presidente de la República puede ser o parece ser una ratificación de su decisión, de su lucha contra la corrupción y contra la impunidad, y que podría ser una contraparte de las acusaciones que se le hizo al gobierno de cuando comenzaron los casos contra funcionarios del gobierno anterior, y que llevando funcionarios de este gobierno a eso hay un contrapeso en ese caso. Pero me quedó una duda en el artículo que no traté de profundizar en ella. ¿Cómo determinar? Y lo he oído en boca suya y lo he oído en boca de otros expertos que están trabajando en el caso. ¿Cómo determinar que el dinero robado fue proporcionalmente similar o afectó al desarrollo de los servicios de salud de un conglomerado determinado? Me explico. Si yo pienso, si se robaron el dinero y Senasa cerró, por ejemplo, porque no podía trabajar y se negaron servicios porque no había dinero, yo puedo decir sí que una señora que tenía cáncer murió o tuvo un agravamiento porque no había el dinero que otra gente se robaron. Pero ¿cómo llegar a esa determinación cuando Senasa siguió operando? O sea, me queda la laguna de cómo hacerlo. Yo no sé si usted me entiende. Sí, lo entiendo y realmente, vamos a decir, o sea, desde un punto de vista realístico, no existe, vamos a decir, un sistema en el mundo en el cual existan los suficientes recursos para que todas las necesidades de salud del 100% de la población sean atendidos. Uh-huh. Entonces, siempre en cualquier sistema, en cualquier parte del mundo, independientemente de que haya manejos ilícitos o no de los fondos, siempre nunca se va a poder atender el 100% de las necesidades del 100% de las personas. O sea, eso es irrealizable. Y la realidad es que en términos de recursos
disponibles para atender las necesidades de la población sí fueron puestos a disposición de SENASA para que siempre fluyera y hubiera esos recursos. Lo que se ha generado es unos déficits, pero esos déficits no concitaron una discontinuidad de los servicios de salud de una envergadura tal mediante la cual uno pudiera decir que por la distracción de los fondos no se prestó el servicio de la forma que usualmente se presta. Sin embargo, yo creo que también el parámetro. Perdón, yo creo que ahí también habría que ver en el caso particular de datos que ya están en la medida de coerción, en donde, por ejemplo, se detectó que un mismo paciente recibió 6 cateterismos innecesarios. O sea, ahí sí ya hay una responsabilidad. Eso es una situación distinta y eso Sí, porque ese fue el modo operandi para robarse el dinero. Sí. Claro, eso sí es pecaminoso y altamente escandaloso e inhumano. O sea, eso raya en una situación de comprobarse y de establecerse que fue así. O sea, nos plantea respecto de los responsables, nos plantea realmente una situación ética y moral que da escalofrío. Señor Fernando, en el caso particular de esos pacientes de ser identificados, es que es algo que a mí me llama la atención de la justicia dominicana o a nivel general del sistema. Aquí se habló del tema de SENASA desde hace ya varios meses y se estableció que habían personas afectadas de esta modalidad y otro tipo, en donde habían recibido varios procedimientos innecesarios. Y puedo también poner el caso de una persona que resultó ser separada de su puesto en el sistema eléctrico por facturas alteradas. En otros países se estila que las personas que salen afectadas en estos casos pueden constituirse también en demandantes dentro del caso. En el caso del SENASA, por tener esa naturaleza donde se afecta una parte sensible, no solo un derecho fundamental como la salud, sino también de someter a pacientes a procedimientos que pudieron poner en riesgo su vida, ¿puede existir la posibilidad de que estas personas, al ser identificadas, puedan demandar también? Bueno, no quisiera dar una opinión al respecto porque como entiende, yo estoy representando los intereses del Estado Dominicano y los intereses de SENASA, que a su vez, vamos a decir, encarnan lo que son los intereses de la gran mayoría del pueblo dominicano. Entonces ya eso es una consulta muy particular hacia una persona afectada, que mi recomendación sería, bueno, que se asista de un abogado, busque una orientación legal que pueda entonces plantearle su situación. Se ha hablado en este punto de que hay negociaciones, de que hay algunas personas que se les reputa algún grado de responsabilidad en todo el entramado, sin embargo, están sirviendo como testigos o esto, y que han habido negociaciones y se habla de que han devuelto o están en negociaciones de devolver dinero. ¿Cuál es el punto en este proceso? Si el proceso todavía incluso no ha arrancado siquiera en una medida de coerción. Sí, no, de manera formal no, a nuestro conocimiento no existe ningún proceso en el cual nosotros, vamos a decir, como querellantes y actores civiles, hayamos sido llamados a conocer los términos de algún acuerdo. Pero sí debo de señalar de que, aunque vamos a decir, desde un punto de vista de entender la lógica de los acuerdos, es a veces muy difícil de asimilarlos, no dejan de ser unas herramientas muy útiles, muy necesarias en la lucha de la criminalidad organizada, de los casos complejos, de los casos de corrupción, donde hay unas estructuras pues bastante imbricadas, bastante complicadas,
y que requieren para el fortalecimiento de los casos y poder desmontar estructuras mucho más complejas y poder llegar a las cabezas de los responsables, sí, generalmente, no solamente aquí, sino en todas partes del mundo, es muy necesario contar con el testimonio de personas que generalmente forman parte de la estructura y han sido cómplices o implicados en estos procesos criminales para poder fortalecer y llegar a un término de éxito en estas persecuciones. O sea, eso debemos de entenderlo. Vamos a ver en otros casos cómo esos acuerdos de colaboración pues son los que realmente fundamentan y dan sostén a casos que tendrían un mayor una mayor significación y un mayor retorno en términos tanto de la lucha contra la criminalidad como desde el punto de vista económico, gracias y sí y solo sí a esos acuerdos. Entonces, bajo esa premisa, no se debe de satanizar el hecho de que se llegue a acuerdos con personas que puedan estructurar y darle mucho más fortaleza al caso. Obviamente la práctica ha sido, en los casos que se han llevado, es que esas personas con las que se llega a acuerdos de colaboración tienen que devolver las sumas que se hayan identificado o los valores que se hayan identificado por los cuales ellos se hayan favorecido. Okay. Y eso se hace previo a las auditorías y los cruces de información que se logran obtener. Una pregunta final yo quiero hacerle para también despejar dudas. En estas negociaciones que se pudieran hacer, ustedes como parte civil constituida, porque están representando al Estado y a SENASA en este caso también, ¿ustedes deben participar en estos acuerdos o la Fiscalía, en este caso la Procuraduría, puede hacer acuerdos individuales al margen de ustedes como actores? Eso es uno. Y la segunda pregunta para cerrar más o menos ya, ¿en qué punto estamos, hacia dónde vamos y qué se espera? Ok. La prerrogativa para poder llegar a acuerdos recae sobre el Ministerio Público. Okay. Nosotros sí como querellantes tenemos el derecho de participar en esos acuerdos. No es obligatorio. Exacto. Entonces, no es obligatorio. Pero normalmente, pues, se hace de manera consensuada, pero quien tiene las atribuciones legales y tiene como parte constitucionalmente es su deber, es el Ministerio Público quien debe de establecer si es necesario y si se reúnen las características legales, los requisitos legales para poder someter a un acuerdo o no. Excelente. Sí, en cuanto a dónde estamos y hasta dónde vamos, es importante también la pregunta. Estamos ahora, en el día de ayer se celebró la primera audiencia de lo que es la solicitud de medida de coerción que ha planteado el Ministerio Público. La audiencia fue prorrogada para el día de mañana, continuará en el día de mañana. Una vez se conozca y se decida la medida de coerción, pues entonces habrá un plazo en el cual el Ministerio Público deberá presentar una acusación. Y durante ese plazo, pues lo que hará el Ministerio Público y nosotros estaremos en colaboración con ellos en el sentido de solicitar también medidas de instrucción y medidas que ayuden a fortalecer el expediente, pues es a completar el proceso de investigación a los fines de poder tener una acusación en los plazos establecidos por la ley. Bueno. Pues muchas gracias, doctor. Para mí ha sido un placer conversar con usted. Me gusta que usted es un hombre que habla pausado, que habla claro, que sabe lo que quiere decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Yo creo que por la parte de la postura del Estado está clara. Sería bueno conversar con un abogado para, sobre todo, ese tema de qué podría pasar con personas que quieran constituirse en demandantes
de manera independiente, porque estos casos han afectado a mucha gente. Bueno, eso yo insisto en que yo no sé dónde hacen esquina. Es que es muy complejo. Lo decía lo decía el doctor Enrique. Es complejo determinar dónde se afectó directamente una persona por el dinero robado. O sea, una persona individual por el dinero robado, si él no recibió por ese dinero robado en ese estamento, en esa parte, porque son tantas las áreas donde se robó dinero, donde está involucrado, saber si ese dinero robado de ese departamento, en ese momento específicamente, afectó directamente la salud de una persona determinada. O sea, ¿dónde hacen esquina esas dos cosas para poder determinar si yo vengo y me querello contra Olga, porque Olga era la que dirigía tal departamento y ahí se me negó eso en el momento y ese dinero se sustrajo en ese día? Es que para mí es Yo creo que es sumamente sencillo. Complejo. Yo no lo veo tan sencillo. Yo creo que la trazabilidad que existe en la República Dominicana, el tema de que estos procedimientos tienen que ser solicitados, lo hará fácil. Bueno, vamos a seguir hablando con los abogados que saben de esto. Olga. Tenemos al doctor Manny Sierra precisamente Manny para Sierra. hablar un poco en relación de manera neutral, el tema del SENASA. Manny Sierra no va a ser neutral nunca en la vida. Él puede ser muy objetivo, pero neutral no. Bueno, Manny Sierra, abogado Manny Sierra, bienvenido. Hello. Sí, hola. ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. te llevé para lo hondo ahí para que no te quejes. No, reitérame que no te escuché, por favor. No, que dice Olga que vamos a hablar con un abogado independiente. Digo, no, será objetivo, pero independiente no es Manny Sierra. En el sentido, Déjate de tontería. doctor, en el sentido a papá. de que hablábamos con el coordinador de los abogados del Estado del tema de SENASA, y le hacía yo una pregunta que me genera mucha curiosidad y que creo que por su condición de abogado del Estado no podía responder y era perfectamente comprensible. Pero en este caso de SENASA, en donde han sido afectados terceros, personas que fueron sometidos a procedimientos que para los cuales no se necesitaba, como un paciente que dice el expediente 5 cateterismos que no eran necesarios, en otros países, en casos como este, la gente puede demandar. En este caso, ¿existe la posibilidad o existe la idoneidad para llevar un caso de esa manera por personas que hayan sido afectadas por este entramado del SENASA? Bueno, ahora sí, buenas tardes, de manera formal. Buenas tardes. Además, respondiéndole a Rudy, no hay ningún ser humano que sea objetivo. Todos tenemos sesgos. Dímelo a mí, que nosotros los periodistas probamos en ser independientes. No, es que siempre tendremos sesgos, Claro, porque es que no hay forma. claro. O sea, la condición natural nos hace tener sesgos de cualquier naturaleza. Por humano. Sí, claro. Bueno, con relación a la pregunta es sencilla y no hay que darle mucha vuelta. Los abogados que representan al Estado Dominicano, nosotros entendemos, e inclusive hemos enarbolado tesis en esa dirección, que quienes verdaderamente son ilegales en ese proceso son ese grupo de abogados, porque efectivamente el Estado está representado por el Ministerio Público. En este caso, SENASA es una institución que tiene su propia autonomía, o sea, tiene su propia ley, salvo que esa institución no le haya dado poder a ese grupo de abogados, entonces no puede darle poder directamente el poder ejecutivo. Y ahí hay un tema inclusive de inconstitucionalidad del carajo, porque como ellos están recibiendo unos montos superior a lo que establecen los contratos, por encima de los 200 salarios, pero que ellos hábilmente, para evadir a compra y contrataciones, dijeron que no recibían montos, sino que recibían por ciento, decidieron entonces volar ese punto, que es un fraude a la ley, porque su contrato debió ir al Congreso de la República Dominicana en ocasión de los montos personales que han recibido, que sobrepasa los 200 salarios mínimos. Porque ahí hay un punto de carácter constitucional, hasta qué punto el Poder Ejecutivo, que en este caso asumiría un papel político, porque representa entonces a una parte política en estos procesos penales,
no puede dar ese tipo de autorización, y sobre todo que ese grupo lo que tiene es un poder que dice en una de sus cláusulas que debía ir al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que éste a su vez le hiciese un poder al grupo de abogados. Ese poder no existe, pero bueno, los jueces en un acto de chulería le han admitido eso, pero ese es un tema que está en discusión y que deberá llegar necesariamente a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia y luego al Constitucional, que muchas veces todos estos procesos se devuelven desde el Constitucional y terminan siendo anulados, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Ahora bien, la pregunta básica que me has hecho es si los ciudadanos tienen derecho a demandar. Sí, tienen derecho a constituirse. Es más, mi tesis es que debían de constituirse en contra de SENASA, porque SENASA fue la sombrilla, fue el vehículo a través del cual, en principio, se entiende que se cometieron todos estos casos. O sea, un ciudadano debía demandar a SENASA y debería demandar a todos los que han sido beneficiados con los recursos que alegadamente, eso, preservando el principio de inocencia, se han distraído en SENASA. Yo creo inclusive que eso pudiese generar una revolución política, porque si SENASA, y eso ocurrió, por ejemplo, en mi provincia, en Neiva, generó en plena campaña electoral 15 o 20 mil carnets para favorecer a ciudadanos para que a su vez, como consecuencia de ese carnet, votaran por el que salió senador. Si le descontamos esos votos al partido ganador, ¿no habría entonces un presidente ilegítimo? Lo que pasa es que aquí estamos conociendo las cosas de manera tuerta y no nos estamos asentando a hacer una discusión sincera si es verdad que queremos combatir la corrupción. Vamos a combatirla desde la A hasta la Z. Pero eso es tan fuerte como el caso de SENASA, doctor. No, es que le estoy diciendo que el caso de SENASA, parte de su quiebra son de la cantidad de tarjetas que dieron de seguros a ciudadanos a cambio de un voto, y lógicamente eso se refleja en la quiebra de SENASA, que es una de las cosas que eventualmente, yo estoy casi seguro que van a aparecer en ocasión de que los abogados de esos acusados, sobre todo del señor Hassim, comience a solicitar proposiciones de diligencia. De manera que eso puede generar un torbellino político si los jueces se apegan al principio de legalidad. O sea, eso todavía no conocemos la magnitud de lo que pudiera pasar. Pero en términos generales, si los ciudadanos tienen derecho a querellarse y son más legítimos que esa oficina de abogados que ha nombrado el presidente, con una institución que tiene su propia ley, que tiene su propia autonomía y que tiene su cuerpo jurídico, que es el que debe estar constituyéndose ahí. Ese es un punto que va a salir ahí a relucir si los abogados se detienen a ver estos asuntos. Bueno, yo... Manny, y en el punto donde está la situación, hay 10 personas encartados en este momento. Según la magnitud de lo que ha estado saliendo, esto es un entramado muy grande. ¿Podría ser que solamente 10 personas sean los responsables de todo esto? Incluso algunos de ellos mencionados sirvan de testigos ahora y salgan del caso como inculpados para un entramado de esta naturaleza, ¿o con eso es suficiente para establecer las culpabilidades que son necesarias? Mira, asumamos por política criminal que ellos entienden que esas son las principales cabezas y que, lógicamente, si te pones a pescar en el río Sama y tiende una malla, no todos los peces que vayan bajando se van a capturar. Es lógico, es preferible capturar a los 10 principales. Ahora bien, cuando uno se asienta de manera racional a verificar, por lo menos de manera sencilla, si es verdad que mucha de esta gente que están ahí son las cabezas del alegado entramado, entonces no hay forma de que uno pueda concluir entendiendo que eso es así. Lo que ideal sería preguntar, y creo que el señor Hassim ya ha apuntado en esa dirección, ¿a dónde fueron a parar parte de esos recursos que alegadamente se recibieron por todo este alegado entramado? ¿A dónde fueron a parar? ¿A qué mano? ¿Fueron eso a parar a la campaña política? Esa es una pregunta legítima que tenemos todos los ciudadanos a hacernos. Pero bueno, con lo que me pregunta, a mí me luce
que no son todas esas personas las que pudiesen estar ahí vinculadas. Pero además de eso, ¿cómo tú puedes establecer, mi querido y apreciado Rudy y Olga, que se perdieron 15,000 millones de pesos y todavía tú no tienes una auditoría que te haya hecho una institución y que se haya discutido adversarialmente con la parte que está siendo imputada? Ese es otro punto. Es decir, tú dices que se perdieron 15,000 millones de pesos en una cuestión contradictoria de ese mismo Ministerio Público. Porque si tú dices que se perdieron 15,000 millones de pesos y ya tú tienes todas las pruebas, no pida un plazo de 18 meses, presenta la acusación y ahorrémosle al Estado todo este trauma, y a esos ciudadanos ahorrémosle todo este trama y váyanse a juicio de una vez, porque ¿para qué hay que pedir 18 meses si ustedes le están diciendo al país que tienen todas las pruebas y que se perdieron 15,000 millones de pesos? Solamente le faltaría a los imputados entonces pedir un plazo para ellos proveerse de su documentación, que estoy casi seguro que el Ministerio Público hasta este momento no se la ha suministrado, y que ellos lógicamente tienen derecho a solicitar contraperitaje, a proponer peritajes, a proponer testigos, y entonces que se discuta plenamente el proceso. Me hablaba de testigos, de gente que participaron ahí. De hecho, yo creo que eso es un fraude a la ley, porque si esa gente participaron en igual condición en la cadena concursal de la comisión del delito, nuestra legislación lo que dice es, ciertamente, el Ministerio Público tiene la facultad de llegar a acuerdos. Ahora bien, se trata de un caso que tú, Ministerio Público, está señalando que es escandaloso frente a la población, que afecta el orden público. Y cuando los casos afectan tan sensiblemente el orden público, el Ministerio Público no puede hacer discrecionalmente acuerdos para dejarlos en libertad, sino que se puede hacer el acuerdo, parcial o total. Ahora bien, lo que la ley dice es que ese acuerdo lo que debe conllevar, por política criminal, es verdad que tú le puedes facilitar eso a un ciudadano, pero es que tú le rebajes la pena, pero no es que se vaya para su casa de paseo. O sea, eso es un fraude a la ley. Eso no es lo que dice el Código Procesal Penal. Por tanto, eso también entonces constituiría una violación a la propia ley, al propio texto procesal con el que tú pretendes que se le imponga la medida de coerción. Que dicho sea de paso, la están solicitando, que es una locura para mí, por el Código Procesal Penal acabado de promulgar, cuando ni siquiera estaba promulgado en ese momento, cuando ni siquiera era efectivo para todo el país, porque esa gente cayeron presa creo que el domingo, el sábado o el lunes, y la ley fue efectiva a partir del martes. Pero además de eso, tú habías estado citando hace casi 3 meses, 4 meses, 5 meses para atrás, a toda esa gente bajo el requerimiento de una investigación en ocasión de la Ley 1015 o del Código Procesal Penal 7602. Por tanto, los hechos ocurrieron hace más de 1 año, 2 años, 3 años. Y tú comenzaste una investigación que ya determinaste que había algún tipo, que muchos medios de comunicación se hicieron eco. Por tanto, el texto con el que se debe procesar esa gente es por la Ley 1015 y no por la Ley 9725, que eso daría pie inclusive a que el juez que se respete declare irrecibible o inadmitido esa solicitud de medida de coerción. Aquí hay muchos elementos técnicos que si los abogados se asientan puede traer serias consecuencias. Fíjense que ustedes solamente han escuchado una campana del Ministerio Público. Sí. Hay que escuchar la campana de los otros para saber realmente lo que pasó. Doctor. Yo he visto que en estos casos a mucha gente, porque está en una cadena, es decir, en una institución pública trabajan cientos de gente. Es posible que en el curso de la documentación que se genere por la mano de mucha gente pasan esos documentos. Pero eso no significa que esa gente, si procesó documentos, actuó de manera maliciosa o de manera dolosa. Así es posible que haya actuado también por omisión, no por comisión. O ignorancia. Correcto. Entonces, esos detalles hay que verlo, pero lo que a mí más me llama la atención es que no hay una auditoría que establezca, que haya establecido de manera adversarial, discutida con esa gente, de que ciertamente se perdieron 15,000 millones de pesos. ¿De dónde sacan el número? Porque lo primero que hay que tener es una auditoría. Y un elemento importante que nadie se pregunta, pero en cada una de esas instituciones funciona la Contraloría General de la República. ¿Dónde estaba? ¿Están procesados?
Los representantes de la Contraloría General de la República, ¿dónde estaban? Pero además de eso hay unos contralores internos del SENASA. Fíjense que hay dos llaves: la llave de la Contraloría General de la República, que andaba asumiendo el papel de Cámara de Cuentas hasta no hace mucho, y el propio Contralor interno de la institución. Esa gente tiene que explicarle al país si es verdad que todo este dinero se perdió, Doctor, o dónde fue ese dinero. Doctor Manny Sierra, nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a este caso y sin duda vamos a seguir consultándole, pero en esta ocasión queremos darle las gracias, muchísimas gracias, porque usted ha revelado información aquí que yo creo que es tan importante como el caso en sí y que abre otras aristas. Así que muchas gracias por este tiempo que nos ha dado. Gracias a ustedes por tomarme siempre en consideración. Gracias Abrazo. a ti, Manny. Gracias. Placer de Doctor oírte. Manny Siempre. Sierra, abogado. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos tenemos un invitado súper especial que se encuentra con nosotros aquí en cabina. El rumbo de la tarde. Este programa, una persona a quien particularmente le tengo mucho respeto y hablo creo que por don Rudy también. Se encuentra con nosotros en cabina don Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Bienvenido. Gracias. Para mí siempre es un privilegio estar aquí, estar con un amigo de muchos años, muchas batallas, con Rudy y con don Giorgi. ¿Cuántos años tú tienes como presidente de la Federación? Muchos años ya. Claro, Sí, desde el año 1997. Sí, de todos los enero. años del mundo. 97 o 28 años ya Sí. consecutivos. Sí. Y ha dado su fruto. ¿Cómo, Iván, está la situación en el comercio? En el comercio porque sufre los vaivenes de las situaciones de la economía en sentido general. Que si subió el dólar. Que si hay inflación. Que si vino un diluvio, una cuestión de esa y se llevó la cosecha. O sea, la gente ve las cosas individualmente, pero todo se refleja a final de cuentas en los movimientos de la economía, que su principal punto de movimiento, repito la palabra, es precisamente el comercio. Bueno, el comercio, somos el sector mayor empleador del país, el que más dinero como sector empresarial toma prestado a la banca, aunque el consumo últimamente ha superado los préstamos del comercio, y en el informe del Banco Central ahora indica que hasta el consumo con respecto al 2024 también ha bajado. Claro. Y tenemos una economía que en el 2024 tuvo un crecimiento de 5% y ahora vamos a terminar en 2.2%. Y el PIB, el Producto Interno Bruto, es la sumatoria de todas las operaciones que se hacen en un país. Entonces, si se reduce 2.2%, entonces estamos hablando que se ha reducido casi un 50% las operaciones transables en la economía en la República Dominicana, y obviamente el sector comercio es el primero que siente cuando la gente deja de tener la suficiente capacidad de compra en sus Poder bolsillos. adquisitivo. Claro, entonces es por esto que este año las ventas en promedio se han reducido un 14% con respecto al mismo periodo del año anterior. Hay sectores como electrodomésticos y muebles y tiendas de tejidos que las ventas se han reducido en un 55%, el sector ferretero un 32%, porque el sector construcción, usted sabe que ha decrecido, que es un parámetro muy importante porque es el sector más dinámico de la economía en la República Dominicana. Entonces, estamos esperanzados de que los días que faltan de diciembre se pueda recuperar algo. Aunque Black Friday, cuando hicimos un sondeo a nivel nacional, las ventas fueron 48% menor que el año pasado. ¡Wow! ¿La mitad? Sí, la mitad. Entonces, implica que... Hay un poder adquisitivo sin duda disminuido, eso implica esa cifra. Correcto, entonces los 30,000 y pico de millones de pesos que circularon el día 5, ese dinero la gente no sale a gastarlo en los comercios, a comprar la cena porque falta mucho tiempo. La gente lo que sale es a pagar las deudas acumuladas durante estos 11 meses.
La gente lo que hace es que saca las tarjetas de débito que las tienen empeñadas con un prestamista para volver a reenganchar nueva vez. Entonces, a partir del día 15, que es cuando comienza el pago de la quincena, que la gente ya se siente liberado y se comienza a dinamizar el comercio en sentido general. Pero claro, tenemos de buena esperanza. Hay un punto interesante que por primera vez la tarjeta Supérate le dio el doble específicamente a los tarjetavientes de la tarjeta Supérate, porque siempre los días 15 hay una tarjeta de débito, Mastercard, que lo emite el Banco de Reserva, donde se las reparten a las personas más necesitadas. Entonces, muchas veces estas personas que reciben ese dinerito todos los meses, 1.750 pesos, entonces muchas veces no eran favorecidas, entonces no le tocaba su doble. Entonces ahora le tocó el doble el día 5, entonces estamos hablando ya de una cantidad importante, 2.000 millones de pesos circulando en la economía. Que va al comercio directo. Exactamente, que va al comercio directamente, y más a los miembros de la red, que somos alrededor de casi 5.000 comercios diseminados a lo largo y ancho del país, y eso dinamiza completamente las ventas del sector comercio. El día 15 viene la tarjeta que anuncia la brisita de Navidad, que el día 15 sale de nuevo unos 1.500 millones de pesos más a la calle, que eso obviamente va a mejorar el cash flow de nosotros. Y siempre nosotros hablamos de la diferencia. Nosotros, antes del presidente entrar a gobernar en el 2020, en una reunión le hablamos, presidente, esas distribuciones que se hacen de fundita con el plan social de la presidencia, nada más benefician 4 o 5 personas aquí en el país. Y es denigrante ver la gente dándose empujones. Empujando de las 3 de la mañana, esperando un camión repartiendo funditas. Vamos a hacer esto de una manera más elegante, que el gobierno se economice hasta un 30 y un 40% de los costos, y que se beneficien toda la gente en el país entero y el mismo comercio. Sí, porque eso tiene un dinamismo diferente. Claro, pero antes los productos, ustedes saben que lo compraban dos o tres personas. Bueno, que ahora mismo me enteré que le cancelaron los registros de proveedores del Estado, porque eran ellos que 5 o 10 mil millones de pesos. Solamente en diciembre, entonces para 2 o 3 personas. Con eso tenían para el año siguiente completo. Claro, entonces, es decir que estos planes sociales han dinamizado, y esperamos que a partir del día 15 dinamicen la economía, porque este ha sido un año malo. ¿Dónde ha estado el cuello de botella? Bueno, lo primero es que con los préstamos tan caros, con la tasa de interés tan elevada, las personas entonces, lo primero es que la construcción se pone en crecimiento negativo. Bien. Entonces la construcción es demasiado dinámica, eso mueve muchos empleos y genera, bueno, para poner un blog empañetado intervienen como 32 personas, es decir, desde la arena hasta el pañete al final. Entonces esto impacta decididamente en las operaciones de liquidez del consumidor. Entonces, con estos préstamos tan caros, bueno, hoy la Reserva Federal bajó 0.25 más. Sí, te voy a comentar. Lo ideal fuera que hubiesen rebajado 0.50 para ver cómo la tasa de interés aquí en República Dominicana pueda disminuir, porque con tasa 18, 20, 24% es difícil que se desarrolle un país. Entonces, cuando nosotros nos bajan las ventas, entonces no tenemos dinero suficiente para pagarle a los suplidores, entonces uno lo que hace es que coge prestado, pero entonces con los préstamos tan caros, entonces ¿quién quiere estar cogiendo ese dinero prestado? Claro. Y hay un punto que es importante, que es que el impacto de la competencia desleal que tenemos también nosotros con
Esa era mi pregunta. El comercio chino, vi unas declaraciones Sí, suyas en sí. relación a eso. Ese impacto es... Pues es tan influyente ese impacto dentro de todo lo que tú estás diciendo, del movimiento de las tasas de interés, de la reducción de inversión. Es tan impactante la parte de los chinos. La competencia inclusive, desleal. inclusive impacta hasta en la variación de la misma prima del dólar, porque nosotros hicimos un inventario a nivel nacional, chequeando, porque estas grandes tiendas no están aquí, están en la República Dominicana completa. Sí, hay en Elías Piña, ahorita escuché hablando de Neiva. En Neiva hay una tienda de 20,000 metros cuadrados, cuando dice, ven acá, ¿y quiénes van a comprar aquí? Entonces, cuando nosotros chequeamos, hicimos un cálculo de que aproximadamente en conjunto ellos están vendiendo 1,000 millones de pesos diarios. 1,000 millones de pesos diarios. Sí, porque hay tiendas, Rudy, que tienen hasta 40,000 metros cuadrados. En Mao, que es mi pueblo, abrieron una tienda que tiene 34,000 metros cuadrados, con una escalera mecánica que es superior a la de los mayores centros comerciales de aquí que hay en la capital. Entonces, estamos hablando de un impacto. En Mao. En Mao. En San Francisco de Macorís, a la salida para Nagua, abrieron una de 40,000 metros cuadrados. Yo vi una de la Luperón, que yo pasé por la Luperón este fin de semana. Sí. Y los carros corrían como afuera, Sí. el parqueo no cabía nadie, afuera eran como, debían haber 400 vehículos parados. O sí, esa tienda estuvo cerrada. Sí, por un conflicto en las instalaciones. Correcto, porque, Pues, esa es China también. Sí. claro, Sí. entonces estamos hablando de 1,000 millones de pesos diarios. Y la mayoría de cada 10 tiendas, 9 no reciben tarjeta, ni dan factura con comprobante fiscal. Entonces ese dinero en efectivo lo viven convirtiendo en dólares, porque nosotros los importadores dominicanos cogemos una carta de crédito, cogemos un fiado en el banco, un crédito. Llega la mercancía, la pagamos, pero el dinero se queda aquí. Pero cuando mandan la mercancía desde China a los chinos que están aquí, entonces esos dólares tienen que volver todo para atrás. Entonces, es decir, que impacta también directamente la misma tasa de la prima del dólar. Entonces, estamos hablando de una competencia desleal que se inicia desde el proceso de construcción. Hace falta una supervisión de los ayuntamientos, porque para nosotros hacer una tienda de 10,000 metros, 5,000 metros cuadrados, permiso de medio ambiente, hay que depositar en el ayuntamiento los planos en planeamiento urbano, después traerlo para el MIBET. En esa planificación uno dura casi un año, pero con esta persona usted ve un solar vacío y a los 3 meses ya ve una megatienda. ¿Y por qué? Porque no hay supervisión de parte de las autoridades. Lo mismo también pasa con la DGI. Usted sabe que si usted deja de pagar el ITEVIS, al otro día le mandan un correo diciéndole, mira, no pagaste el ITEVIS. Pero, ¿y por qué no supervisan los deberes formales de estas grandes tiendas? Es fácil de determinar. Estamos hablando que con esas ventas hay una evasión en el ITEVIS solamente, Rudy. ¿Usted sabe de cuánto? ¿De cuánto? 70,000 millones de pesos. Al año. Al año, que es la tercera parte de la reforma fiscal que necesita la República Dominicana. Entonces, ya eso es algo que hay que chequear y ponerle atención. Ya nosotros tenemos una coalición para el comercio justo, donde están los grandes supermercados, la Federación Dominicana de Comerciantes, las empresas de Herrera y Codopime principalmente. Sí, yo vi que conformaron esa nueva Sí. estructura. Correcto, sí, para coayudar a las autoridades de República Dominicana para que conozcan la realidad y qué está pasando y qué acciones hay que hacer para resolver este tema. Ustedes están trabajando de conjunto entonces con las autoridades también. Sí, correcto. Ya tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, con el director de aduanas, que ha hecho una labor. Ahí nos presentaron que han recuperado 15,000 millones de pesos, solamente por evasión
de estos comercios, pero la evasión es mucho más grande, se necesita más personal para buscar una solución desde la misma aduana, Que es donde comienza, es el inicio, sí. que es donde comienza, hasta el final, que son las tiendas que tienen a lo largo y ancho de la República Dominicana. No estamos en contra de la inversión extranjera. Lo que todo el mundo tiene que respetar las leyes que rigen el país. El propio embajador de China dijo que había que respetar las leyes de República Dominicana a sus conciudadanos chinos. Ellos no pueden venir aquí a hacer lo que les dé la gana, con todos los empleados ilegales. Por eso Migración está haciendo un buen trabajo también, está cerrando tiendas, el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿Y el entiendo que el MIBET ha sido un gran soporte, porque aquí todas las construcciones que han realizado son construcciones ilegales. Bueno, ojalá le vamos a seguir, le seguiremos dando Esto hay que ampliarlo, Olga. espacio a este tipo de temas porque yo creo que es sumamente interesante. Un cuarto de la reforma fiscal estaría resuelta con eso. Creo que si ese tipo de cosas no se regulariza, no nos pueden venir a hablar de nuevos impuestos. Gracias, don Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Con un compromiso de que esto hay que ampliarlo, porque ahí se quedaron unas lagunas hay muchas que me hay que informaciones explicármela. que hablar. Bueno, cada vez que Olga me llama, es una orden que me da y yo asisto de una vez. No, yo complacida. Como un muchacho obediente. Exactamente. Sí. Gracias, Iván. Muchas muy amable. gracias y gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta mañana. Mañana